y revisar cuáles son los lazos de control principales para terminar de entender cómo funciona todo eso en su conjunto, ¿sí? Y la segunda parte, vamos a hacer un poquito hincapié en la parte del control de la caldera propiamente dicho, para terminar de generar este hilo conductor, ¿sí? Ya las clases que vienen vamos a ver lo que son, de alguna manera, los auxiliares de estas plantas, que todo lo que es el sistema de tratamiento de agua, torres de enfriamiento y demás, ¿sí? Para terminar con la parte más esperada, que es la parte económica, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a... veamos toda la pantalla. Alberto, vos estás con los dos, con el celular y con la... Sí, sí, porque así veo más grande la pantalla. Pero hablo por el celular porque no me compré el micrófono. Lo que podés hacer Sí. es, no sé si está ahí, pueden llamar a un teléfono. Pasa que no tengo teléfono de tipo de línea acá, no tengo. Sí, bueno. Tengo acá cerca de la compu. Por ahí es más fácil también estar con el... Listo, nada. Si no les joda a ustedes. No, para nada. No. Bueno, avísenme cuando estén viendo la pantalla. Francisco, sí, a ver, ya la veo. Sí, ahí la ven. Ahí está. Bueno, a ver si esto... Bien. Entonces, esto es un esquema así muy simplificado de lo que vimos hasta ahora, repasando, ¿no? Caldera, lo que es la turbina, condensador, tanque de agua de alimentación y las bombas de alimentación de caldera, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que al principio arrancamos por lo que es el tanque de agua de alimentación, vimos qué funciones tenía y demás, y cuáles eran los lazos de control principales? Que había un lazo de control de nivel que básicamente me permitía para mantener un nivel determinado en este tanque, y después había un mantenimiento de la presión y en cascada con la temperatura. Acá solo graficamos presión, generábamos este primer precalentamiento, ¿no? Y desaireado antes de entrar a la caldera, ¿sí? Estos lazos, como ven, son lazos que funcionan, digamos, no están vinculados entre sí, más allá de por el propio sistema, ¿no? Por los caños y el fluido que circula por el interior de los caños. Después seguimos estudiando un poquito más y vimos lo que era la caldera, y la caldera hasta ahora vimos un lacito, vimos un par más, ¿no? Pero ahora para el cuento que les estamos haciendo, vimos el lazo de control de nivel de domo, que básicamente regulábamos la cantidad de agua de ingreso a la caldera, ¿sí? Este lazo de control, obviamente, es un lazo, digamos, bastante particular. ¿Se acuerdan el efecto de esponjado? Y, digamos, estamos midiendo nivel en un lugar donde hay una interfaz, digamos, que no está bien clara, y que ante bajas de presiones y demás se pueden dar este efecto de esponjado, por lo que el lazo tiene que tener una dinámica particular, ¿sí? Si quieren, después hacemos algún repasito un poco más profundo de lo que es el lazo de control de nivel en el domo. Pero bueno, siguiendo el ciclo, lo que vimos es el condensador, ¿sí? Y el control de nivel en el condensador, y que era importante. ¿Se acuerdan que hablamos en la última clase? Este condensador tenía una bota o un pozo ahí donde lo usábamos para poder efectivamente medir nivel, ¿sí? Pero hasta acá son todas cosas aisladas. La pregunta que no podemos responder es si yo tengo una mayor demanda de potencia, ¿sí? O sea, suponiendo que tengo una planta que está funcionando contra un sistema interconectado, contra una red infinita que me demanda potencia, ¿sí? Y me piden que yo inyecte una mayor cantidad de potencia o una menor cantidad de potencia, ¿cómo hago para que este lazo responda? ¿Sí? Y acá hay dos estrategias de control que van a depender un poquito del sistema, ¿sí? Entonces, a ver, a priori, yo acá dibujé uno, la página 2 no la ven, ¿no? Pero si yo tengo una mayor demanda de potencia, ¿no?
funcionando contra una red, básicamente es lo que yo le imponga al sistema, funcionando en isla es lo que el sistema me imponga a mí, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes harían para hacer que el equipo entregue más? ¿Sí? Acá hay algo dibujado, pero ¿qué es lo primero que les surge? O sea, ¿alguna idea? Acá hay algo dibujado ya, ¿no? La válvula esa que va de la bomba de condensado, del tanque, perdón, a la ¿Qué válvula? caldera. LIC dice, no llego a ver, 04, que tiene un 04. No, esto simplemente se encarga, este lazo se encarga de mantener nivel, ¿sí? Ajá. Este lazo se encarga de mantener nivel, este lazo se encarga de mantener presión y este lazo se encarga de mantener nivel en este equipo. Funcionan como a piñón fijo, no piensan, miran y actúan, ¿sí? Ahora, yo tengo acá, tengo una mayor, por el hecho que sea, tengo una mayor demanda de potencia que se va a traducir básicamente en que, ¿qué le va a pasar al generador? ¿Va a tender Más a qué? resistencia. Claro, Claro. si tiene más resistencia, va a tender... Como si lo estuviéramos frenando, ¿no? Como un freno, claro. Sí. Pero no voy a tener que darle más combustible. O sea, más combustible y más agua, digamos. A ver, combustible a la turbina no le das, salvo que la quieras No. prender fuego, no le das combustible, le podemos, te estoy jorobando, pero Sí. le podemos dar mayor cantidad de vapor sobrecalentado, ¿no? Claro, pero bueno, voy a tener que poner más agua, digamos. Y... Bueno, porque entonces vengo desde atrás, no puedo. O sea, no, vos lo que saco harías espontáneamente. a priori lo que harías es abrir esta válvula. Si se frena, abro esta válvula. Muy bien. Pero atrás tengo que estar metiendo más agua en la caldera. Bueno, para generar vapor. Claro, vamos de una cosa a la vez. Vos querés correr y no caminamos todavía. Entonces, vos me decís, si se frena, yo le quiero meter más vapor. ¿Sí? Entonces simplemente la resuelvo fácil, ¿no? Pongo en la valvulita de acá, pongo una valvulita y cuando se frena, abro la válvula. ¿Sí? Y cuando, digamos, pasa la inversa, la cierro. ¿Sí? Perfecto. Esto existe, ¿sí? O sea, ahí la primera que está respondiendo es el lazo de control asociado a la turbina. Pero ¿qué condición tiene que tener la caldera? Digamos, la caldera tiene que ser como una especie de fuente infinita de vapor, ¿no? Tiene que poder tener que responder. reaccionar. Claro, seguramente tenga un poco de vapor para esos cambios de demanda, pero rápido después tengo que meterle más agua y más combustible, ¿no? Bueno, lo que vos decís es, yo abro esta válvula, esto en definitiva es un caño, ¿sí? Ese es el sobrecalentador, es el caño que sale. Cuando abra la válvula, va a bajar la presión en este colector, y si baja la presión, vamos a mover lo que es el lazo de control de demanda de la caldera. Acá está representado como si solamente fuera presión, que es el lazo más fácil que hay. Ahora después vamos a ver, es un poco más complejo, pero lo primero que vamos a hacer es, de alguna manera, meterle más energía a la caldera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿quién está siguiendo a quién? ¿La caldera sigue lo que hace la turbina o la turbina sigue lo que hace la caldera? La caldera sigue lo que hace la turbina. La caldera está siguiendo a la turbina, esto es una estrategia de control por caldera seguidora, ¿sí? Pero para que esto pase, como ustedes dijeron, la caldera tiene que ser una caldera de alta inercia térmica, ¿sí? Si la caldera es una caldera de baja inercia térmica y yo abro esta válvula y la caldera no tiene la velocidad para responder, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa? Se me desinfla este colector y básicamente se me va a shut down el ciclo directamente, ¿sí? Porque alguien le demandó más potencia, abrió, cayó la presión, no se encontró con eso, y básicamente llega un momento que esta abrió del todo y esto bajó velocidad, y por baja velocidad se tiene que frenar el ciclo. ¿Sí? Ven que digamos, si la caldera no tiene la capacidad de reponer el vapor, básicamente el ciclo se va a shut down. Si
digamos, entonces, de las calderas que vimos, ¿qué calderas tienen alta inercia térmica? A ver, agrego para que sea más fácil. Vale. ¿Qué significa alta inercia térmica? ¿Qué es alta inercia térmica? Una inercia, sabemos lo que es, ¿no es cierto? Una inercia mecánica. Cuando hablamos de inercia tengan térmica, ¿cómo? una respuesta rápida, digamos, ante la Sí, presión. Eso inercia sería térmica. cuántos grados baja. Sí, Inercia, baja no, un pero grado en 10 minutos. claro, bueno, está bien, pero ¿de qué va a depender esa inercia térmica? O sea, la inercia mecánica depende de la velocidad, la masa, ¿no es cierto? Pero la inercia térmica, perdón, ¿de qué Del particularmente caudal, depende? No, El de no vapor, precisamente pues. del caudal, no, justamente no del caudal. El material. Mirá la analogía de Pablo. La Pará, inercia mecánica depende de la velocidad y la masa. La inercia térmica depende de la temperatura y qué otra claro, variable. Y de la presión, Análoga a la masa. no, con el CP, No. ¿no? Lo en pensé realidad, como... no, porque, o sea, no, tu variable particular es la cantidad de fluido que tenés Sí, adentro, el caudal no caliente. es. No, no el caudal. Porque el caudal es, o sea, yo tengo el caudal de entrada y caudal de Ah, salida, pero a mí lo que me importa es la cantidad de masa que tengo adentro circulante. está bien. ¿Me entendés? O sea, la Sí, cantidad sí, de sí, o sea, energía que pueda acumular ese. Estamos hablando de inercia térmica, estamos hablando de cantidad de energía acumulada en este equipo. ¿Qué es lo que acumula energía? ¿Sí? la masa. Obviamente, cuanto mayor temperatura tenga, mayor energía tengo, ¿no es cierto? Que es lo que le decía Guille. Pero además, lo otro que acumula es masa, ¿no? O sea, si yo tengo Sí. un metro cúbico de agua a 180 grados, o tengo 100 metros cúbicos de agua a 180 grados, ¿a dónde tengo más inercia térmica? En los 100 metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, el caudal me importa porque en la caldera entra un metro cúbico, hay 1 o 100 adentro y sale 1, ¿me entendés? Entonces, Sí. el caudal no es importante. Lo que importa es la masa circulante, o sea, lo que está dentro. Sí, sí, sí. ¿Me entendieron? Entonces, Sí. ahora sí, vamos de vuelta. ¿Cuáles de las calderas que ustedes conocen y que vimos tienen mayor inercia térmica que otras, digamos? O sea, así, rápidamente, pueden Las decir, acutubulares. la acuotubular, Sí. ni. Sí y no, como diría uno que conozco. Estamos hablando de que las acuotubulares, en general, o sea, vos por qué lo decís, porque en general son más grandes, de mayor capacidad. Porque son más grandes, sí. Por eso. Pero si yo te digo un acuo tubular de 50 toneladas hora de vapor, o de 20 toneladas hora de vapor, y una humo tubular de 20 toneladas hora de vapor, de la misma Sí, capacidad. claro, también va a depender de la turbina que tenga, ¿no? Que es grande y No importa, No. no importa. Olvídate la turbina, hablemos solamente de caldera. Olvídate la turbina. Sí. Pero si yo te digo una caldera acuo tubular de 20 toneladas hora y una humo tubular de 20 toneladas hora, o sea, ¿estás seguro que el acuo tubular tiene más inercia térmica? La humo tubular que tiene adentro, está llena Claro, de... no. No sabés. Sí, pero aparte, chicos, la humo tubular, bórrenla de la cabeza, es para generar vapor saturado, para la industria, generación, olvídense. Sí, pero bueno, quería darles algún criterio, digamos. Lo que es más importante es que la caldera sea lo más grande posible, ¿no? Que tenga la mayor cantidad de agua. Mira, Entonces, ¿cuáles son las calderas que tienen eso? a ver, Polo, voy un paso menos. Antes de ir a las calderas, domiciliario, tienen termotanques y calefones. ¿Sí? ¿Cuál tiene más Termotanque, inercia? Ahí está. El termotanque tiene un volumen, 100 litros, 200 litros, y el Exacto. calefón, nada. Tiene algunos poquitos litros adentro del serpentín. Claro. ¿Sí? Y quizás los dos Entonces, tienen la misma capacidad en caudal. exacto. Solo que uno tiene mucha mayor inercia térmica que el otro. ¿Sí? Entonces, en forma análoga, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la caldera análoga a un calefón?
¿Nos acuerdan la evolución de las calderas? Pablo les hizo la Yo no historia me acuerdo. cronológica. ¿Cuáles eran las calderas así más sofisticadas que nos podemos encontrar de alguna manera? Mira, les hago la pregunta al parcial, que todos respondieron bien. ¿En qué ciclo, qué tipo de ciclo, o mejor dicho, en qué caldera que responde al ciclo de mayor eficiencia de un ciclo ranking? La supercrítica. La supercrítica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la supercrítica? Es un supercalefón, ¿no? Y sí, tiene unos haz de tubos y Sí, pero, a ver, claro. ¿qué diferencia una caldera supercrítica de una caldera convencional, de subcrítica? ¿Qué es la diferencia? Que la subcrítica tiene un domo, ¿no? Tiene Hay por que lo el menos un paso, sí, domo. o sea, Y la otra no es un paso hay directo. cambio de fase. Sí. En la subcrítica tengo cambio de fase, tengo que generar vapor en el evaporador, en los tubos de hogar y demás, ¿no es cierto? Pero, como yo les había dicho, por ejemplo, en un circuito de tubo de hogar, ¿tengo 100% vapor a la salida? No. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se va generando mayor cantidad de vapor, pero que siempre tiene que haber agua? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí Sí, o sí. no? creo Fue muy poco convincente, querido. Sí. que A ver, entienden, piénsenlo así, digamos, ¿no? Si la caldera no tiene capacidad de responder a ese transitorio, eh, lo que les dije antes, o sea, abre la válvula de arriba, y si no tiene la capacidad de absorber esa variación en el tiempo, una caldera puede tener una capacidad de 100 toneladas hora, pero lo que no hablamos hasta ahora es con qué velocidad llega a esas 100 toneladas hora. Bueno, Claro. el concepto que le estamos agregando ahora es que cuanto mayor sea el volumen que tenga dentro de la caldera, ¿sí? Con mayor velocidad va a poder pasar, por ejemplo, de, no sé, de 60 a 80 o de 80 a 100. ¿Sí? Porque tiene más inercia térmica. Entonces, esta estrategia de caldera seguidora, para la caldera poder seguir lo que quiere hacer la turbina, tiene que tener alta inercia térmica, tiene que poder absorber rápido las variaciones de demanda de la turbina. ¿Sí? Entonces, si yo me voy, esta para que la tengan, es la caldera que está asociada a los termotanques. ¿Sí? Entonces, una caldera cuotubular de tipo colgante, como las que vimos, las que mostró Pablo en las plantas de biomasa, o un ciclo gran ranking acá, estos que están ahí en Central Puerto, Costanera, bueno, tienen estas calderas de alta inercia térmica con cientos de metros cúbicos de agua en su interior. Si vamos a calderas con baja inercia térmica, ahí tengo que cambiar el esquema de control. Acá dijimos, si hay una variación, esto como que básicamente la turbina no le importa lo que asume como que es una fuente infinita de vapor, la caldera abre y cierra la válvula y la caldera se tiene que ir adaptando a eso. Yo no puedo hacer eso, o sea, la velocidad de variación que me puede llegar a demandar la turbina es mayor que la velocidad del delta que puede absorber la caldera, entonces me tengo que ir a un esquema donde la turbina siga la caldera. Y ahí entonces tengo que empezar al revés. Agarro, vamos a hacer, ante una variación de velocidad en el generador, voy y actúo sobre el lazo de demanda de energía en la caldera va a empezar a producir más vapor, va a incrementarse la presión, va a inflar el colector de vapor sobrecalentado y lo que va a buscar este lazo es mantener esa presión constante. ¿Sí? Esto se llama la turbina seguidora, ¿no? El otro era caldera sigue a la turbina, esto la turbina sigue lo que hace la caldera. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Cómo son los pasos? Siempre hay una variación de velocidad. Si primero voy a la caldera y después actúo sobre la turbina, es turbina seguidora. Y si hace al revés, caldera seguidora.
Son dos estrategias de control que me permiten, digamos, las principales que tiene un ciclo ranking. Hasta ahora habíamos visto las individuales de cada uno de los equipos, y estos dos lacitos son los lacitos que hacen que todo el sistema funcione de forma armónica, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir un poquito más adelante. Perdón, Guillermo, perdón. Sí, dale. Perdón. En la turbina seguidora, ¿cómo es el lazo? Porque justo estaba copiando y no me perdí. ¿A dónde vas con el lazo de la turbina? Claro, la turbina, en vez de actuar sobre la válvula de la entrada de ella, lo que hace es actúa sobre el lazo de demanda de caldera. ¿Sí? Le dice a la caldera, dame más energía, le va a meter más energía, ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Que básicamente es mayor cantidad de combustible y aire. Una vez que eso pase, inevitablemente la caldera empieza a generar más vapor. Al generar más vapor, se incrementa la presión en ese colector. Esta válvula, nadie le dijo todavía que se abra. El que le va a decir que se abra, cuando levante presión, a mayor presión abre. ¿Sí? Ahí la está. Y básicamente ahí hace que la turbina recupere la velocidad eventualmente que había perdido. ¿Sí? O sea que si bien la turbina sigue a la caldera, pero la primera respuesta te la da la turbina. Porque en la otra también. Sí, vos pensás que cuando digo, ese es el generador, ¿no? Claro, está bien. O sea, el generador vos ves que te quedás sin fuerza, por ponerlo entre comillas, y el mismo generador le da el ok a la caldera. A ver, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver, o sea, la frecuencia tiene un delta, ¿sí? Pues 50 Hz. Bueno, vas a ver que te va 49,8 Hz, o sea que va a haber ahí, se está tendiendo a frenar. Listo. Entonces ahí, ¿qué haces? Actúas sobre el lazo de demanda de la caldera. ¿Sí? Bien. Que básicamente la caldera le empieza a meter energía y al meter la energía te va a aumentar la presión en el colector de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Una vez que esté esa presión, que tenga la energía ya, se abre la válvula y se te mete en la caldera, en la turbina, y ahí recuperas la velocidad. Igual una cosa, o sea, sí. Como que la turbina cuando sigue, o sea, tiene un retraso más grande, me parece, ¿no? Como que si yo abro la válvula, al toque ya estoy con más vapor, digamos, y la caldera tiene buena inercia térmica, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Lo pienso así. Es más rápido, sería más rápido de reaccionar el de caldera seguidora que el de turbina seguidora. Pero el problema es que si vos no tenés una caldera con gran inercia térmica, puede ser peor. ¿Entendés? Claro, pero yo lo puedo llegar a elegir, o sea, cuando yo pido una planta o voy a construir una planta, es clave esto, ¿no? Si yo tengo que responder rápido o no, elegir el lazo de control y comprar los equipos. Eso va a depender de condiciones aceptables en la red eléctrica. La velocidad de respuesta depende de las condiciones aceptables en la red eléctrica. También pasa que la turbina seguidora, que dijimos que cuando la caldera tiene baja inercia térmica, también considera que subir la carga en una caldera de menor inercia térmica es más rápido, claro. Es más rápido que en una de alta inercia térmica, ¿me entendés? Sí, entonces, también hay un equilibrio en eso, digamos. Pero por lo general, yendo a la realidad, la caldera seguidora es más rápida, ¿no? De responder. ¿O no necesariamente? No necesariamente. O sea, al revés, vamos a decirlo de otra manera. Quizás lo que más se usa, lo que más se ve es la caldera seguidora. Pero no quiere decir que sea lo más rápido. O sea, es porque las calderas son grandes, digamos. ¿Me entendés? Sí, a ver, uno podría... a ver, en definitiva los elementos físicos que tenés son los mismos. ¿Sí? Lo que cambia es una cuestión de programación, ¿no? Sí. Entonces uno podría decir, bueno, cuando estoy en carga ascendente hago una cosa, en carga descendente hago otra. Claro, pero cada uno es mejor para ciertas cosas, digamos. Y se adapta mejor a las cosas que tengo. Sí, está claro. A ver, está claro que si tenés una caldera de baja inercia térmica no te queda otra que hacer una cosa. No. Y que si tenés una caldera de alta inercia térmica
como son la mayoría de las calderas, tenés que hacer otra, ¿sí? Claro. O sea, eso, sepan que existen las dos formas de control, y digamos, cuándo se hace una y cuándo se hace la otra, ¿sí? Después, cuando vamos a la caldera propiamente dicho, acá está graficado básicamente con un control de presión, es decir, cuando baja la presión del colector, lo que hace es mete más combustible. Pues vamos a ver que eso estrictamente no termina de ser así, ¿sí? Es básicamente esto, ¿no? Baja la presión en el colector y yo lo que abro la válvula de ingreso de combustible a la caldera, ¿sí? Esto en definitiva termina siendo una medición indirecta, ¿sí? Porque la presión, yo lo que quiero asegurar es que haya efectivamente más caudal. Lo que me pide la caldera la turbina es caudal, no presión, ¿sí? La medición directa sería de caudal. Lo que pasa es que medir caudal es mucho más costoso que medir presión, ¿sí? Entonces, en un ciclo muy sencillito uno podría llegar a tener esto, ¿sí? Solamente medición de presión. Si yo quiero sofisticarlo un poco más, lo que puedo hacer es medir presión. La medición de presión es una medición rápida, pero después, como ven acá, rápida, ¿no? Lo que está no es la materia, ¿no? Pero básicamente esto lo que está diciendo es, mira la variable derivativa, ¿sí? Pero es, mira caudal y corrige por una cuestión de tiempo con presión, ¿no? Entonces, si uno pudiese y tiene el dinero para hacerlo, mira caudal y mira presión, y con eso genera lo que se llama el lazo de demanda que hablábamos antes, ¿sí? Es lo que vimos antes. Este lazo de demanda, básicamente es esto que está representado acá, ¿no? Es lo que hace abrir y cerrar esa válvula, que en la gran mayoría de los ciclos va a ser una medición de caudal corregida por presión, ¿sí? Entonces, cuando tenemos eso, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué vamos a actuar? Si yo solamente necesito combustible, no, necesito una mezcla de aire y combustible. Ese aire se mete en la caldera a través de un ventilador, ¿sí? Entonces, la pregunta es sobre qué actúo primero o si actúo sobre los dos a la misma vez, ¿sí? Yo ¿qué pongo? Le digo, ábranse los dos a la misma vez, o digo, bueno, primero meto combustible cuando ya me aseguré que metí combustible, meto aire, o primero meto aire y después meto el combustible. ¿Qué me tengo que asegurar en el hogar? ¿Qué es lo que no quiero que pase en el hogar? O sea, les voy a ayudar un poco. ¿Ustedes quieren tener una mezcla muy rica en el hogar o preferirían tener una mezcla con más exceso? Ah, ¿no puede faltar aire? No puede faltar aire, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si tengo mucho combustible? Y muchas emisiones, digamos. Se me pueden generar inquemados, ¿sí? Sí, Anda como un Ford Falcon, ¿sí? O sea, no va a funcionar bien eso. sí. Entonces, Y voy a gastar vamos a más pensar el aparte. escenario, va a ser más ineficiente la combustión, decís. No, voy a gastar más combustible, van a salir más contaminantes y, bueno, sí, va a funcionar mal, digamos. Sí, por eso está claro que yo no quiero tener mezclas demasiado ricas, ¿no? Perdona, En el interior del hogar. además es peligroso, Entonces, ¿no? Porque podría llegar a explotar incluso. O sea, de golpe se encuentra con aire, ¿sí? Y puede generar una deflagración, una combustión descontrolada, ¿no? ¿Está bien? O sea, si yo Sí, pongo primero combustible y después le pongo aire, cuando le meto el aire puede generar un fuego descontrolado. sí, lo que le sí, pasó a los bomberos el otro día, ¿no? Había una pequeña pérdida de gas, se juntó y en el momento que eso encontró un poquito de aire, ¡pum! ¿Sí? Claro, Eh, claro, es eso. O sea, lo mismo puede pasar dentro del hogar. Si se junta gas,
se junta gas y de golpe le metes aire y encima está caliente, ¡pum!, explota. Por eso. Entonces, en una primera instancia puede haber una combustión demasiado rica que genere inquemados, y en una segunda instancia se pueden dar concentraciones altas que cuando se encuentren con el aire generen ahí, como decía Pablo, ¿no? Una deflagración, ¿no? Una explosión en el interior del hogar. Entonces, si yo estoy en una rampa ascendente, digamos, hay una mayor demanda de vapor, ¿no? Entonces a mi lazo de control de demanda, indistintamente de dónde venga, si venga de la presión del colector como estaba graficado acá, o venga del control de velocidad del generador, tengo un aumento de la demanda, ¿no? Me dicen, bueno, dale, metele más energía a la caldera, ¿sí? Estoy aumentando. ¿Qué es lo que van a ustedes querer meter primero? ¿Combustible o aire? Aire. Aire. Primero meten aire, entonces en el momento que se aseguraron que metieron aire, ¿qué es lo que hacen? Recién ahí meten combustible, ¿sí? Entonces, como ven en este esquemita de acá, primero, cuando mi lazo de control de demanda me dice, che, dame más energía, yo voy, hago actuar básicamente el ventilador. Estos tienen un nombre que se sabe Pablo, que es, depende del lado donde está el ventilador. Si querés contarle vos cómo se llaman estos ventiladores, Polo, que te lo sabes. ¿Cómo se llama? ¿A qué te Sí, referís? el BTI, WTI, BBTI, esas cosas. Me mataste. ¿Cómo lo llamas? WTI. ¿Cómo lo llamás en la jerga, cómo le dicen? BTI, No, este es el VAP, el ventilador de aire primario. Ese, VAP, ahí está. Bien, ventilador de aire primario es el nombre técnico. Esto está representado como si fuera piñón fijo, ¿sí? Gira a una velocidad constante y lo que uno cambia son unos dampers de entrada. Pero básicamente hay un aumento de la demanda. Con ese aumento de la demanda hago ingresar más aire, y cuando este caudalímetro efectivamente me dice está ingresando más aire, yo recién ahí mando a abrir la válvula de combustible, ¿sí? Hasta que se logre la relación de caudal que yo quiero, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en una rampa ascendente de la demanda, va a mandar el aire. Ahora bien, si yo estoy en una rampa descendente, ¿qué es lo primero que tiene que funcionar? ¿Y corto el combustible? Cortás el combustible. Entonces, si estoy en una rampa descendente y yo necesito menos energía, lo que hago primero, saco el combustible, ¿sí? Cierro la válvula. Una vez que efectivamente me di que tengo menos combustible, actúo sobre los dampers del ventilador de aire primario hasta que básicamente este caudalímetro llegue al set que me había definido para la menor demanda que estoy buscando, ¿sí? Entonces, como ven acá, tenemos asociados al lazo de control de demanda de la caldera dos lacitos de control que esto se llama que están en cascada. Uno actúa después de que el otro, ¿sí? ¿Esto es todo? No, no es todo. Hay una condición más. Yo, el hogar de una caldera, ¿cómo lo quiero tener? ¿En sobrepresión o en depresión, y por qué? Si lo tengo en sobrepresión, ¿qué pasa? ¿Qué puede llegar a pasar? Hay una mirilla. Bueno, mi hijo tiene hambre. Hay una mirilla y ustedes abren la mirilla. ¿Qué le pasa con las cejas de ustedes? Te las borrás. ¿Cómo? Vuelan. Te las borrás. Te las borrás. Entonces, ¿es una condición deseable tener un hogar en sobrepresión? No. No. Sería Entonces, un dragón, ¿no? Claro. Entonces, como la gente quiere conservar las cejas, o sea, es saludable que las calderas funcionen, y es habitual
en depresión, unos pocos milímetros por debajo de, milímetros columna de agua por debajo de la presión atmosférica, no está en vacío eso, unos pocos milímetros para que si alguien abre una mirilla, ingrese aire, no salga fuego, digamos. Exacto. Entonces, eso es algo que yo lo quiero asegurar en todo momento. No quiero que bajo ninguna condición, ni con un aumento de la demanda, ni con una disminución de la demanda, que eso pase. Entonces, básicamente lo que yo hago es monitoreo esa presión. Esa presión supera determinado valor, automáticamente mando a abrir estos dampers, sin importarme qué está pasando acá. ¿Sí? Por eso se dice que está en cascada. ¿Sí? Esto es lo mismo, están en cascada porque primero actúa uno y después recién actúa el otro. Bien, eso son algunos de los lazos que ya vimos asociados a la caldera. ¿Son todos los lazos? No. O sea, ahora vimos control de combustión, vimos nivel de domo, ¿sí? Vimos presión en el hogar, vimos los de control de tanque y bomba de agua de alimentación, y hay unos que se los contamos, que son los de purga. ¿Se acuerdan que había dos, ¿no? Uno purga continua y otro purga discontinua. ¿Dónde se hacía cada purga? ¿Alguno? Vamos. Si no, señalo con el dedo acusador a uno. Ni idea, Bueno. aunque sea digan, no tengo ni idea, che. No, yo no me acuerdo. A ver, ¿por qué purgábamos la caldera? Vamos a empezar antes. ¿Por qué la purgábamos? ¿Cuál es Por el los fenómeno? Los Pregunta. no condensables. Para no tener No, mal. acumular. Sí, Claro, seguí. ¿Cómo? No me dejaste ni seguir. No, es que repetí, le dije, repetí. Alberto pifió, me parece. Sí, sí. No, dale, igual iba a decir lo mismo, Tito, dale. No, yo dije como los no condensables. No, los no impurezas, condensables. sí. Pará, ¿A bueno. dónde lo sacábamos los no condensables? Sí, es verdad, en el desgasificador. Sí. ¿Y dónde más? Para evitar. ¿Dónde más sacábamos no condensables que se podían acumular? La última clase. El condensador. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces los No. no condensables no. Bien. A ver, un poco el agua que nosotros le ponemos a las... Esto es como el huevo y la gallina, ¿sí? Siempre hay que buscarlo en orden, pero bueno, en la clase que viene vamos a ver tratamiento de agua, pero antes le habíamos dado una primera idea, y básicamente el agua que ponemos en la caldera no es agua destilada, ¿sí? Agua que pasó por un proceso de evaporación y condensación y tengo H2O puro, ¿sí? Eso es muy caro porque tengo que agregar mucha cantidad de energía térmica para poder hacer esa transformación. Entonces, lo que se usa es agua demineralizada, que tiene un porcentaje chiquitito de sales disueltas, ¿sí? Dependiendo, eso es un requerimiento que nos va a dar el fabricante de la caldera, pero esas sales básicamente quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa en el domo? En el domo hay una separación de vapor. El vapor, salvo el eventual arrastre que se pueda llevar de agua, es H2O, nada más. Y si había lo que sea, cloruro, lo que fuere, sodio, cualquier ion queda del lado del agua y eso se va concentrando ahí en el domo, ¿sí? Si yo lo dejo, eso en el tiempo se denominan ciclos de concentración, ¿no? Con el tiempo va aumentando la concentración de estos iones. ¿Y qué es lo que aumenta en el domo? Aumenta la conductividad, ¿sí? Entonces, al ir aumentando esta conductividad, hay Perdón, la ciertas... conductividad Sí. aumenta porque tienen cada vez más iones disueltos. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Perfecto. Bueno, dale, seguí. Bien, entonces cuando aumente la conductividad, ¿sí? Yo no quiero que supere cierto valor, básicamente es un valor que lo define el fabricante para evitar que se le haga pelota al domo digamos, y todo lo que es el evaporador de la caldera, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que hacemos? Cuando supera cierto valor, vamos a abrir una valvulita. Ahora vamos a hacer entre todos el dibujito, pero vamos a abrir una valvulita y vamos a sacar, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá, ¿no? Esto no llegamos a hacerlo, pero básicamente lo que vamos a hacer es abrir una válvula acá en el domo. No nos vamos a traer mucho más. Un circulito. ¿Sí? Este es el domo. Entonces dijimos que cuando se supera cierto valor de conductividad, vamos a copiarnos. Están haciendo laburar, che. Parece. Parece. Ahí está. Yo no sé cuánto escuchan, pero se están peleando acá porque no se quiere bañar. O se bañó y no sé qué, pero bueno. A ver, a ver. Uf. ¿Me siguen ahí? ¿Cómo se tiene que llamar este? Era con I latina, ¿no, Polo? Sí. Es A y T. Ahí te. Ahí era. Sí. Es A de. En realidad, A de. Bueno. Analyzer. Va. Analyzer. Ponemos un analizador de conductividad. Esto, bueno, esto es una línea punteada. Esto básicamente es el instrumento que digamos, va a ir midiendo conductividad acá en el domo. Y con eso lo que hago es abro una válvula. Abro y cierro una válvula para mantener la conductividad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era en el domo superior? ¿Sí? Entonces esta purga va a ser continua en función de qué va a depender la cantidad que salga por acá de esta válvula. De la calidad del agua, ¿no? Si yo tengo agua que tiene baja calidad, ¿acá qué va a pasar? ¿Va a haber más o menos, digamos... Si tiene muy baja, o sea, si tiene mucha conductividad va a salir más agua por la purga. Sí. Correcto. Está bien lo que está diciendo. Sí, si el agua... Si es de mala calidad sale más. Correcto. Vessels. Estoy buscando un tachito, muchachos, ahí. Ahí está. No. Bien. Entonces, si yo pongo, digamos, cuanto mejor sea el agua, menos va a salir por acá. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tengo acá, ¿esto a qué presión está? Si yo tengo un ciclo de 60 bar, ¿a qué presión tiene el domo? Un poquito más de 60. Exactamente, tiene más de 60, listo. O sea, que es bastante, ¿sí? Y yo lo quiero sacar, ¿y a dónde lo quiero tirar? A un embudo, lo quiero tirar al sistema de tratamiento. ¿Acá qué tengo? ¿Sí? Acá voy a tener básicamente, acá está el líquido, cuando abra la válvula lo que tengo es así un Un spray. Sí, es así, un arma de destrucción letal, ¿no? Es más que un spray, es una cosa de vapor infernal, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver si lo logro. A veces es fácil hacer los dibujitos y otras veces no. Bien, enchufo este con este, ¿sí? Que básicamente yo tengo que llegar a... ¿Qué tengo que hacer para poder tirarlo en un embudo? Asegurarme que haya líquido. Sí, a presión atmosférica está porque básicamente lo que hago, esto es atmosférico, no sé si tengo el dibujito, pero imagínense que esto está conectado a la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Esto se los dibujo, está conectado a la atmósfera. No se dibuja así. No. Bueno, tiene un cuello de cisne acá, no sé cómo dibujarlo, pero un cuellito, ¿no? Está conectado a la atmósfera de alguna manera, o tiene un caño o una zona segura, para tirarlo a una zona segura. Acá probablemente tengo una plaquita de choque, algo para protegerlo con un material un poco más duro, pero yo acá lo que tengo es básicamente vapor, que hay una parte que va a aparecer acá condensado y otra parte se va a ir, ¿sí? Yo ese condensado lo voy a querer, digamos, primero quiero asegurar que no me vaya al sistema de drenaje vapor, ¿sí? Entonces lo que tengo que asegurar es un nivel constante en este tanquecito que se llama tanque flash, ¿sí? Entonces básicamente voy a medir nivel, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Con ese nivel estoy viendo cómo lo dibujo. Bueno. Es aburrido, lo tenía que haber dibujado antes, pero me siguen esto, ¿no? Básicamente quieren asegurar un nivel acá, ¿sí? Pero para poder asegurar un nivel acá, ¿qué hay que hacer con este fluido? Enfriarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces ahí yo tengo dos formas, o hacer un enfriamiento directo o un indirecto. ¿Cómo sería un enfriamiento directo? ¿Eh? ¿Qué le meterían ustedes para? Lo mezclo con fluido frío. Con agua. Con Lo agua mezclas fría. con agua para asegurar que esto que tenga ¿qué? Una temperatura determinada. Sí. Bueno, entonces, miren que esto es tan Claro, difícil como agarrar. ¿Qué van a medir? Van a medir temperatura, ¿sí? Con esa medición de temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que van a actuar? y le meto más agua fría. Ahí está, le metes más agua fría. Pero ¿y ese agua que vos le estás agregando para bajarle la temperatura es agua? Porque si no ¿Cómo es estarías ese usando agua? agua, o sea, no tratada, digamos, es un agua No te importa. de red común. Y bueno, la agua de red Claro, no existe en una si no, planta, es agua industrial. No necesitas agua especial para hacer esto. Claro. ¿Sí? Y sí, esta sí, sí, agua de está purga bien, pero después. digo, y ese agua, dale, tira. No, no, eso creo que esta agua de purga después la voy a tratar. Eso es lo que no sé. Y sí, vos no, probablemente ahora vamos a ver. Esto es lo que yo tengo de mi purga continua. Yo voy a tener purgas discontinuas, voy a tener drenajes abiertos en la planta que colectan, yo qué sé, distintas áreas donde hay una bomba, por ley vos tenés que hacer digamos, la platea tenés que juntar todo eso porque cuando le das mantenimiento se te puede derramar aceite. Imagínate donde tenés la bomba contra incendio, tenés diésel, o sea, hay un montón de fuentes de contaminación y básicamente lo que tenés que hacer es ir juntando las cosas y llevarla a una planta de tratamiento para, para condicionarla a condiciones de vertido que te imponga la nación y la provincia y demás, ¿no? O sea, esto generalmente se dice que va a un sistema de drenajes abierto, es un sistema no presurizado, ¿no? Esto, digamos, viene de acá y generalmente son embudos porque vos querés ver lo que está saliendo, ¿no? Un embudito, como los que hay ahí en el taller de mecánica al lado de los motores. Bueno, pones el embudito
y se va a un sistema de drenajes abierto, que la clase que viene vamos a ver bien que hay acá aguas abajo. ¿Sí? Pero ¿les quedó más o menos claro cómo funciona la purga continua? ¿Alguno quiere hacer el cuento que les acabo de hacer yo? No sé si me están entendiendo. Que no sea Pablo. O sea, primero mido la conductividad del agua para ver la calidad, porque si tiene más minerales conduce más. Entonces Yo te voy abro interrumpiendo. ¿Quién te define la calidad del agua de la caldera? el fabricante. Bien, dale. Entonces, si la calidad es mala, tiene mucha conductividad, abro más la válvula para sacar más agua sucia, digamos, no sé. ¿Tenés alguna forma de hacer que esta válvula no se abra nunca? Y me parece que siempre va a venir el agua con minerales, Sí, correcto, porque si no tendrías que Cortarla. ponerle agua como. destilada, digamos. Bien, muy bien. O Y sea, entonces, pura. Después, perfecto. eso sale a presión y temperatura del domo. Entonces, Ujú. esa parte no me acuerdo bien cómo le bajaba la presión. No, vos en la válvula, ¿qué tipo de evolución tiene la válvula? No, baja la presión. Isentálpica. Sí, pero isentálpica, ¿sí? Sí. Baja la presión, temperatura, ¿qué le pasó? Eh, Baja también. sí, pero poco. Claro. Claro, Hay que bueno, ver entonces en la tengo el. que Algo va a enfriar. bajar. Ah, sí, pero ahí después la tengo que enfriar. Ay, Y el modo que habíamos dicho era que lo enfriaba con agua fría. O sea, mido Le metíamos temperatura. agua fría y Claro, mientras tanto yo tengo que asegurar un nivel, ¿te acordás? Porque si yo no aseguro un nivel, le puedo estar tirando agua, que esto qué va a hacer, se me va a querer piantar por todos lados el vapor. sí, Genera una especie de sello manteniendo nivel y voy manteniendo en ese baño chiquitito que se forma, le voy agregando agua. Eso si lo quiero hacer en forma directa. Si lo quiero hacer indirecto, porque yo quiero recuperar algo, o el agua esta o alguna cosa, probablemente esta, un intercambiador. eh, pones ahí una pequeña serpentina para enfriar eso. ¿Sí? Sí. Esto es lo que es la purga directa, la purga continua. La purga discontinua, ¿sí? Es la purga que se da generalmente en el domo inferior, en la parte inferior de la caldera, que ¿qué es lo que se va a juntar ahí? Las cosas que tengan más densidad, ¿no? Una cuestión de densidad. ¿Y qué es lo que tiene más densidad? Yo les hago una pregunta. Estos caños, los caños se oxidan, ¿no? Son caños de acero al carbono, se van a ir claro. oxidando, se los diseña con un sobreespesor de corrosión. ¿Dónde va a ir a parar toda esa porquería? En los filtros y después ¿dónde más? En la parte, Sí, digamos, al más fondo. baja de la caldera. Al fondo ahí del Sí, tanque de flash. claro. Abajo va a quedar, en el domo inferior. Y después hay una cantidad de sales que van a mantenerse, digamos, en solución y otras que eventualmente pueden llegar a precipitar, ¿no? Cuando la concentración supere cierto valor. Y eso también, lo que precipite va a terminar abajo, ¿sí? Entonces ahí le pasa lo mismo con el termotanque. Es saludable cada 6 meses o cada un tiempo y tiene una valvulita del termotanque ir y purgarlo el termotanque, ¿no? O sea, no tendría por qué haber nada, pero cuando lo abren sale como si fuera agua del riachuelo, ¿sí? Entonces, esa purga no es una purga continua, no tiene sentido andar sacando todo el tiempo, es una purga discontinua, ¿sí? ¿Y de qué depende? ¿Hasta cuándo lo tengo que hacer? Y hasta que sale limpia ese agua, ¿sí? Entonces, ahí vimos lo que son los lazos de control asociados a la purga continua y discontinua de la caldera. Vimos presión, vimos temperatura. No, este es el que nos falta. Vimos nivel de domo, vamos a ir marcando. Control de combustión lo vimos, ¿sí? Manda aire, manda combustible, lazo de demanda, ¿no? Mido caudal y ajusto compresión. Nivel de domo lo vimos antes. Presión de hogar lo vimos hoy y es un lazo en cascada con el control de demanda. Purga continua y descontinua, ya lo habíamos visto, lo repasamos.
y control de tanque y bomba de alimentación, ya lo habíamos visto. Nos falta temperatura de vapor, ¿sí? Hasta acá no hablamos nada de esto. Tengo una consulta, Guillermo. Sí, sí. Bueno, dale. La purga discontinua, o sea, ¿tiene un lazo de control o se hace cada un tiempo determinado? No, es que no podés controlar nada ahí. Lo podés hacer automático si querés decirle cada tanto tiempo abrí y quedate tanto tiempo abierto, Sí. ¿sí? La realidad que es algo bastante, tiende a ser visual, es una operación de mantenimiento y tiene que terminar en un embudo. Y lo que querés ver es que, o sea, no te querés obligar a que esté abierto, no sé, una vez por día, 15 minutos abierto, si no hace falta. Entonces tiene que ir alguien, abre y si sale limpio, cierra y se va, sigue con lo suyo. Pero es algo que te fijas todos los días. Sí, no sé, te soy sincero, no sé con qué periodicidad y si en todas las plantas tiene igual periodicidad ese control. Sí, no sé, tal vez Pablo tiene más idea de eso. ¿De qué control, perdón? La purga discontinua. La purga discontinua, no, es un tema de tomar muestras y mirar y cada tanto lo haces. O sea, ¿qué Pero periodicidad? no hay un estándar de que, no sé, se hace una vez por día, No, una vez por semana, ¿no? no, depende de la operación de tu caldera. O sea, es particular de cada caso. Vos podés hacer una vez por turno, que normalmente tenés los 3 turnos, ¿no?, de operación de 8 horas en el día, y podés hacer una vez por turno, podés hacer análisis de agua, ¿me entendés? Y en el momento en que te da que no está bueno, haces una purga. Pero después es decisión de cada planta cada cuánto hacer esa purga. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Bien. Después, entonces nos faltó la temperatura. O sea, hasta ahora vimos, como vimos antes, que controlábamos la presión de entrada a la turbina, pero no hablamos nada de temperatura, ¿sí? Entonces, en realidad, digamos, la turbina es bastante sensible a la temperatura también y nos pide rangos bastante acotados. Entonces, hay que hacer un control ahí de temperatura, que ya lo vieron ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan de Tecno? Es el lazo de control donde ¿qué hace con el vapor? Empieza con A, ayúdenme. Lo atempera. ¿No escucharon nunca esa palabra? Sí. Sí. Sí, Bien. pero Sí, sí, No, no entendieron ni qué era, pero básicamente hay que controlar la temperatura que me ingresa a la turbina. Ahí se hace una atemperación, que básicamente genera una mezcla directa del vapor con un poquito digamos, de agua fría para bajarle la temperatura, ¿sí? Para Perdón, poder controlarla. déjame aclararle a Dale, temperar, porque capaz que también lo escuchan de otra manera. dale. En inglés se dice desuperheat, ¿sí? O sea, el aparato sería un desuperheater, ¿sí? Así, como ustedes lo escuchan. Y probablemente en España lo escuchen como desobrecalentar, ¿sí? O desobrecalentador. ¿Está bien? Pero la palabra correcta es decir atemperador. ¿Ok? sí. Sí. Entonces, a ver, a priori uno lo que tendría que hacer es decir, bueno, sale del sobrecalentador, yo me tengo que pasar un poquito para después poder bajarlo y controlarlo, ¿no? Pero eso, digamos, básicamente me puede llegar a generar que exponga el último tramo del sobrecalentador a temperaturas más altas de las que quisiera, ¿sí? Entonces, para evitar quemar esos tubos, lo que se suele hacer es dividir el sobrecalentador en 2 pedazos y hacer el atemperamiento en el medio del sobrecalentador, ¿sí? O sea, básicamente se los agrego acá. ¿Qué instrumento voy a agregar? Voy a agregar un instrumento para medir temperatura, ¿sí? Con esa temperatura, ¿qué es lo que voy a hacer?
¿A dónde me voy? Al sobrecalentador. ¿Sí? Y en realidad, ¿qué les dije? Este habría que dividirlo en dos. Bueno, tendría que ponerme a dibujar un rato, pero imaginemos que sale y entra, ¿no? Me voy adentro ¿sí? Y acá adentro, ¿qué es lo que hago? ¿Qué le tengo que meter? Agua. Meto agua, ¿sí? Bueno, acá ustedes imagínense que hay una valvulita con todo y le meto agua, pero lo meto en el medio, no lo meto en la salida. El objetivo es proteger a la parte más caliente del sobrecalentador, este, ¿sí? Entonces, ahí hay un control de temperatura mediante, digamos, el atemperamiento, ¿no? Mediante la mezcla con agua, un intercambio directo. Yo no sé, Polo, ¿le querés contar los tipos de sobrecalentadores que hay, que lo tenés claro? Sí, principalmente, a ver, el de sobrecalentador, el atemperador, principalmente es simplemente un equipo que se pone en el líquido, como si fuera un sensor de temperatura, ¿sí? Es una vaina, por así decirlo, que lo que tiene es una tobera que inyecta agua, perdón, ¿sí? En el medio del caño. Entonces, simplemente los distintos diseños, a ver, algunos son con vaina, como si fuera un transmisor de temperatura, y otros son como si fuera un pedazo de caño, un tramo de caño, que tiene toberitas inyectando axialmente, por así decirlo, ¿sí? En el caño. Son distintos diseños, no quiere decir que no quiere decir que se use uno mejor que el otro, se utilizan para distintas cosas, pero principalmente lo que tiene es una o varias toberitas que inyectan agua en el sentido del líquido para que se mezcle lo más rápido posible. Y obviamente inyecta la tobera, lo conveniente es que sea a la mayor presión posible para lograr una dispersión, que se formen las gotitas lo más fina posible, de manera de que, digamos, la mezcla se haga lo más rápido posible, ¿no? Porque al fin y al cabo tengo que hacer una transferencia de calor que se define por, o sea, quién es la que me rige la transferencia de calor entre el vapor y el líquido de la gota. ¿Sí? Lo mismo que hablábamos, es un fenómeno que se da en ¿dónde? ¿Cómo en dónde? Claro, respecto a la gota, ¿cuál es la característica más Ah, importante? la superficie. La superficie, exactamente, es un fenómeno superficial. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La transferencia de calor y de masa son fenómenos superficiales. Entonces, lo que tenemos que buscar es tener la mayor cantidad de superficie posible en la menor masa posible para que sea lo más rápido esa mezcla, ¿sí? Y que logre homogeneizar la temperatura lo antes posible. ¿Está bien? Entonces, así funcionan los atemperadores principalmente. Después, yo regulo la cantidad de agua que tengo que meter. Puede ser con una válvula de control en la línea de agua, o puede ser abriendo o cerrando toberas con un vástago, ¿sí? Una especie de lumbrera, por así decirlo, un vástago que abre lumbreras y que cada lumbrera es una toberita. ¿Está bien? ¿Me entendieron eso? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿Y el agua que metes ahí de dónde es del tanque? ¿cómo, perdón? ¿El agua que se mete ahí viene del tanque o puede ser cualquier agua? No, en realidad tiene que ser un agua ultra pura esa, porque ahí vos ya tenés vapor ultra puro, ¿no es cierto? O sea, es vapor que va a ir a la turbina. Entonces, vos tenés que hacer vapor lo más puro posible, agua lo más pura posible, porque cualquier impureza que vos arrastres en esa agua se va a ir a la turbina, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer, vos en el agua del tanque no tenés ultra puro, ¿sí? Tiene una cierta conductividad, vos le estás metiendo el make-up ahí y después lo estás metiendo a la caldera. Agua de la caldera tampoco, no es ultra pura, ni cerca. Entonces, lo que se suele hacer muchas veces es agarrar vapor del domo, ¿sí? Vapor que va al sobrecalentador, en vez de ir al sobrecalentador, lo condenso en un intercambiador, en un condensador indirecto, ¿no? O sea, sin estar en contacto,
Y esa agua, ese condensado, De acá, lo ¿no? uso para el temperador. Sí, exacto. ¿Cómo lo condenso? Bueno, el condensador, o sea, ¿cuál es mi fuente fría para ese condensador? Yo podría usar agua de afuera, digamos, ¿no? Pero en vez de, para no perder energía, en vez de usar agua de afuera y enfriar esa agua en otro lado, lo que uso, ese condensador es una especie de precalentador en el agua de alimentación a la caldera, o sea, en la línea azul. ¿Me siguieron? Acá. No, en la ¿Pero de la quieren entrada hacer a la eso? caldera. En la de, perdóname, en la que tiene Mira. el LIC 04. Después del LIC 04. Acá. Ahí. Sí, después, agua Acá hacia la arriba. pones. Ahí. Bueno, vamos a agregarlo. Así nos siguen los chicos. Así me. A ver, bueno, no está haciendo lo que yo quiero. En el pizarrón es más fácil, muchachos. Les aviso. Bueno, sí. Sí, igual se entendió. Ok. Bueno, lo pone ahí, Oh, después con tiempo se lo dibujo. Lo pone acá y básicamente claro. intercambia acá. Vapor de ahí, claro. Saco vapor de ahí, lo condenso. Y ¿Sí? aprovecho para precalentar. Y claro, el calor, digamos, el que le saco el vapor, lo uso para el agua de alimentación. Entonces no lo pierdo en la caldera. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. O sea, es Perfecto. prácticamente cerrado desde el punto de vista del calor. Sí. Bien. Con esto ya vimos también lo que es temperatura de vapor. Y pueden tener un pantallazo general de cómo funciona. Al menos no sé, para mí cuando lo estudié todo esto fue bastante revelador, ¿no? Cuando hice la materia sistema de control, como que hablan de los PLCs y las cosas, y uno piensa que tiene que estar ahí haciendo la ganancia de la planta y no sé qué, y terminan siendo todos lacitos prácticamente independientes. Lo más sofisticado es algún lazo en lo que es la demanda de la caldera, y como vimos oportunamente en lo que es el tanque de agua de alimentación con la presión y la temperatura, y después no hay mucho más, ¿sí? O sea, son todos lazos independientes y se charlan a través de lo que pasa por adentro de los caños, ¿no? Así que bueno, así funciona en la vida real un ciclo Rankine, ¿sí? La última aclaración: tiene más instrumentos, obviamente una planta de esta tiene decenas de instrumentos. Faltan cosas acá, ¿no? No piensen que esto están. Las bombas, ¿se acuerdan? Tienen caudales mínimos y eso hay que hacer algún artilugio para evitar que pase. Está todo lo que vimos de los eyectores la última vez, está todo lo que es el sistema de tomamuestras de la caldera, todos los auxiliares asociados tanto a las bombas como a la turbina. O sea, está lleno de instrumentos y de cablecitos, pero los principales y los que necesitamos conocer ahora para entender cómo funciona todo esto son los que acabamos de repasar hoy, ¿sí? ¿Les queda alguna pregunta? Porque ya la clase que viene pasamos a mirar lo que está bordeando al ciclo Rankine. Ya se hicieron el pedido por Rappi y le está llegando la pizza, me parece. No, yo estoy. No, estoy. creo que no. No, creo que no. Cuando lo capaz después surgen, pero. Cuando lo estudien nos dicen. Eso te Ahora, iba a no sé, decir. mañana vemos cómo se lo ponemos en algún tipo. Bueno, lo que pasa es que esto es una paginita así, es online, pero mañana vemos cómo se los hacemos llegar para que puedan estudiar, ¿sí? Bueno, Sí, igual igual queda grabado. Yo no el tengo video mucho lo más voy a hoy para subir darle, no sé, Oro, ¿tenés algo más?
El video de la clase lo estoy grabando y lo voy a subir, y después esto se lo subiremos también al campus. El anterior ya está, que yo creo que ni les avisé, pero bueno. Nada, está subido. Sí, o sea, para que lo tengan, eso quiero decir. Está bien. Bien, por eso, Sí, igual siempre entre el lo video vemos. y la presentación que le vamos a subir, claro. ¿Qué decías, perdón? A ver, No, que lo vemos en el esto campus, sí, o sea, es nos todo. aparece ahí. che. Ok. Bueno, esto era una repasita Gracias. un poco del sistema de control, que si bien la sacaron la materia y no están anotados en esa materia, pero es fundamental para entender cómo funciona una planta de estas. ¿Sí? O sea, la verdad que es una locura no saber de los controles de estas plantas y no saber nada de un control de esta planta. No. Sí, dale. No, es que no tiene sentido sino el programa de la materia. O Claro. sea, si no te pasás viendo cosas aisladas y nunca terminás de entender cómo funciona. Por eso los programas se pensaron en algún momento y ahí tenemos diferencias respecto de cómo están los programas, y es natural que estas dos materias vayan juntas. No vamos a entrar ahora en cuáles son las estrategias de control en una turbina de gas o cosas por el estilo, porque eso sí, ya tal vez requiere más tiempo, pero esto mínimo lo tienen que saber, ¿sí? Porque si no, no entienden el ciclo, cómo funciona. ¿Sí? Así que, lo que nos queda es la clase que viene, tratamiento de agua.